quiero darle a esta hora la bienvenida al profesor experto especialista en economía, Andrés Aleán. Él es miembro también del Instituto el Instituto IDEAS de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Profesor Aleán, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Ahí conectamos el micrófono, por favor, no lo estoy escuchando. No, todavía no lo escuchamos. No, todavía no lo escuchamos. A ver, hábleme por favor, profesor. Sí, aló. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí, nuevamente, Okay, la bienvenida al profesor Andrés Aleán, integrante o profesor del Instituto IDEAS de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Profesor, buenos días. Ahora sí, ¿cómo está? Sí, Jair, te daba los buenos días y también le daba los buenos días a Joana, si está por ahí. Sí, aquí está, aquí al lado. Bueno, profesor, menos 0,3%, ¿eso qué significa? Aquí a ponerlo en términos no técnicos, nada de ustedes los economistas, sino que todo lo podamos entender, por favor. Sí, Jair, la caída del PIB, esto es una comparación entre el PIB del tercer trimestre de 2023 con el mismo PIB para el mismo tercer trimestre, pero para el año 2022. La caída del PIB es significativa porque en últimas la producción de una economía se traduce en el ingreso de las personas. Entonces una caída de la producción significa que muy seguramente vamos a sentir una caída en todos nuestros ingresos de los ciudadanos de a pie. Y es especialmente significativa, Jair, porque nadie se lo esperaba. Nadie puede hoy decir que veía venir esta caída del 0,3% en el PIB trimestral. De hecho, Bloomberg y Reuters, que son empresas de noticias que aglomeran o que aglutinan las expectativas de varios expertos, tienen una expectativa mediana de un crecimiento del 0,5%. El mismo Banco de la República tiene una expectativa de crecimiento del 0,4%, que es lo que habíamos visto en el segundo trimestre de 2023. Entonces nadie se lo esperaba, se creía que ese crecimiento tan bajo que hubo en el segundo trimestre de 2023 era el punto mínimo. A partir del tercer trimestre íbamos a empezar a crecer más, pero evidenciamos fue una caída en la producción. Sí. Los especialistas aquí viendo lo que han dicho muchos, y es que esto que se está viviendo o que se vivió en el tercer trimestre de este año, ese menos 0,3%, es solo comparable con lo que sucedió en el tiempo de la pandemia, donde la PIB se fue también abajo, y en la crisis económica del año 99. Es decir, que también fue una crisis también global, donde la economía estuvo en rojo. Esta cifra en rojo, al final usted lo está diciendo, ¿cómo se traduce, en qué le impacta a la gente? Es decir, más allá del número, más allá de esos conceptos macroeconómicos, para que lo podamos nosotros, la gente de a pie, entender. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué podría derivar una cifra roja como esta? Menor producción, por un lado, significa menos ingreso. Menos dinero en la billetera, menos dinero en la cuenta corriente. Pero también significa que hay menos bienes y servicios circulando a través de la economía. Y el problema es que tener menos bienes y servicios circulando significa también riesgo de inflación. Porque si yo tengo menos bienes y servicios disponibles, si hay menos naranjas disponibles para comprar, el precio de la naranja muy probablemente puede subir. Además, es muy indicativo, muy ilustrativo si analizamos cuáles fueron los sectores que más cayeron, es decir, que explican esta caída del 0,3%. Fueron sectores secundarios, como la industria manufacturera, que cayó un 6,2%, el comercio y el sector de alojamiento y comida, que cayeron un 3,5%, y la construcción, que cayó un 8%. Todos los tres sectores son uno de los principales impulsadores del empleo en Colombia y en cualquier parte del mundo. En particular el sector del comercio. La mayoría de las personas en cualquier departamento trabajan en el comercio al por mayor y al por menor. Entonces una caída en esos sectores, en última se traduce en una caída de los beneficios de las empresas que se pueden traducir en el corto plazo también en caídas en los ingresos laborales de las personas. Del otro lado de la moneda, Jair, los sectores que sí aumentaron su producción fueron el de administración pública y defensa con un 5,3%, el de actividades artísticas y de recreación en general con un 4,9% y el de actividades financieras y de seguros con un 1,6%.
Lastimosamente, los sectores de actividades artísticas y de recreación y de actividades financieras y seguros, comparados en tamaño con el de construcción, el de comercio y el de industria manufactureras, son relativamente pequeños y por eso se explica que en el agregado el PIB caiga. Ahora, el sector de administración pública y defensa sí es, por supuesto, un sector grande y hoy se tiene que decir que es el principal impulsador de la economía. Bueno, al final, para seguir aterrizando el tema, eso deriva en que no se generen puestos de trabajo, eso está claro. Pero ¿se puede perder riesgo o se tiene el riesgo de que se pierdan puestos de trabajo? Siempre sucede, Yair, siempre está el riesgo de que cuando los beneficios de las empresas caen, la teoría económica predice que se va a demandar menos factores de producción. Es decir, se van a demandar menos materias primas, menos unidades de capital y, por supuesto, menos empleo. Entonces, claro, el ciclo económico nos dice que las caídas en el PIB se ven emparejadas con aumentos en el desempleo. Por supuesto, este ciclo económico no ocurre siempre de manera contemporánea. Un cambio en una variable puede producir cambios en otras variables que se pueden tomar meses, pero sí deberíamos esperar con esta caída en el PIB un posible aumento en el desempleo. Pero habría que esperar. Ok, vamos a darle un poco de esperanza a la ciudadanía en el término de que qué hay que hacer, qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional para hacer una cambiar el ciclo que se podría estar empezando a dar. Ayer el presidente Gustavo Petro dijo dos cosas. La primera es, Banco de la República, por favor, ponga la tasa de interés, es decir, los créditos para la gente más bajito, para que la gente pueda tener más plata y empezar a consumir, para reactivar allí. Y lo otro es, vamos a romper un poquito la regla fiscal, digamos, esos límites para que el gasto público sea mucho mayor y poder irradiar. Entonces, es decir, es una buena medida pensando en el tema inflacionario, ¿no? Es decir, en que todo se vuelva más caro porque no hay producción, está caída la producción. ¿Cuál es la salida aquí, digamos, para tener un poquito más de esperanza de los que estamos un poquito tristes? Yair, hablemos en detalle primero sobre la tasa de interés. Desde el 2 de mayo de 2023, el Banco de la República de Colombia fijó la tasa de interés en 13,25% y desde esa fecha no ha cambiado. El gobierno central, en nombre principalmente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lleva meses impulsando la idea de que se debería bajar esa tasa de interés. El Banco de la República tiene la tasa de interés alta, por supuesto, con el objetivo de frenar la economía para que las personas compren menos bienes y servicios y de que cuando las personas estén comprando menos bienes y servicios se reduzcan los precios de los mismos. La inflación viene cayendo al menos desde los últimos 10 meses. Desde los últimos 10 meses tenemos una caída en las tasas de inflación. De hecho, la inflación anual en marzo de 2023 era de 13,34 y en octubre, que es el último dato publicado de inflación, es de 10,48. Esto quiere decir que la inflación ha caído 0,4 puntos porcentuales por mes. Tal vez no es la caída que quisiéramos ver en la inflación, pero es la que se ha evidenciado. Esto significa que si sigue la misma tendencia, recordemos que el Banco Central tiene una meta de inflación del 3%, una pregunta interesante sería, si sigue la misma tendencia en la inflación, ¿cuándo el Banco Central podría cumplir su meta de inflación? Esto pasaría, en el mejor de los escenarios, a mediados del 2025. Entonces es algo que solo va a ocurrir en el mediano plazo. Para pensar en si el Banco Central debería bajar o no la tasa de interés, debemos tener en cuenta primero, la inflación está cayendo, no a la velocidad que queremos, pero a mediados de 2025, o sea, tendría que pasar todo el 2024. A mediados del 2025 podríamos ver un retorno a la meta de inflación. Segundo, tenemos que pensar, Jair, en qué han hecho las economías similares a las colombianas, o las economías de la región, con sus tasas de interés. Chile bajó la tasa de interés de 9,5 a 9% el 26 de octubre del presente año. Brasil la bajó de 12,75 a 12,25 el 2 de noviembre, hace poco, del presente año. México, por otra parte, sí la subió, pero no a los niveles que tenemos en Colombia. La subió del 11% al 11,25 y eso ocurrió a principios del año, el 30 de marzo. Entonces, si vemos lo que sucede en la región, si vemos lo que sucede en Latinoamérica, sí parecería tener sentido bajar la tasa de interés, por dos razones. Las otras economías similares lo están haciendo
Y segundo, la inflación sí está bajando. La inflación parece que alcanzó su punto máximo a inicios de este año, pero en los últimos 10 meses ha venido cayendo. Sobre tu segundo punto, Yair, la regla fiscal. Sobre la regla fiscal, por supuesto, hay que mirar los detalles de cómo se va a modificar. La regla fiscal son un conjunto de lineamientos, pero el principal de ellos nos dice que la deuda pública se tiene que ubicar entre el 55% y el 71% del PIB. Es decir, sería preferible que esté cerca al 55% y no se puede pasar en ninguna circunstancia la deuda pública del 71%. Pero también significa que el déficit primario no puede superar en el 2023 el 1,4% del PIB. Esto, por supuesto, limita la capacidad de ejecución del gobierno. Lo que el director de Planeación Nacional ha propuesto, Jorge Iván González, son medidas específicas. No tiene que ver necesariamente con simplemente olvidar esos límites a la deuda y al déficit primario. Tiene que ver mejor con medidas como, el gasto que haga el gobierno en medidas como, por ejemplo, reforestación o en general mitigación del cambio climático, que esas medidas no cuenten contra el límite del 1,4% y del 71%. O sea, que esos gastos sean totalmente flexibles para el gobierno. Y si ya miramos detalles como esos, porque por supuesto hay unos oponentes feroces a que se violen esos límites, si ya miramos esos detalles, bueno, podemos empezar a pensar si tiene sentido esta medida o no tiene sentido, pero repito, habría que mirar los detalles específicos de cómo se va a flexibilizar la regla fiscal para poder decir si tiene sentido o no. Al final, para ir cerrando, Andrés, profesor, mayor gasto público, digamos, con esa, independientemente de si se amplía o no esa regla fiscal, esos límites, es importante el gasto público ahí, si la inversión privada está estancada, no se está moviendo, ahí entra, y también si no se mueve el Banco de la República porque tiene dos objetivos, un objetivo distinto al del gobierno. El de uno es el tema inflacionario, ya usted lo acaba de explicar, y el de gobierno es que la gente o que el PIB empiece a crecer. Dos cosas distintas. Pero entonces ahí es donde entonces tiene que entrar el recurso público, digamos, el gasto público. Es importante que eso se dé pensando en dos cosas. Lo primero es que el presidente está molesto con varios de sus ministros porque no se están gastando la plata, la tienen guardada en fiducias. Y lo segundo es que una cosa es que gastar el dinero público o poner a circulación dinero público ¿en qué? En la oferta o en la demanda, porque la otra da al final inflación. Pues ahí veamos. Hay que decir, y esto sucedió también en el segundo trimestre de 2023, que el sector público, el gobierno, es el principal impulsador de la economía, porque el sector que más crece de los sectores grandes es el de administración pública y defensa. Pues por supuesto que el gobierno colombiano y cualquier gobierno del mundo tiene una responsabilidad y un papel primario en impulsar la economía. Ahora, si vemos los componentes del gasto, la inversión cayó un 33% y el consumo de bienes durables cayó un 12%. Estos son los componentes del PIB que más dependen de la tasa de interés. O sea, hay un papel también principal. Es decir, hay carros, casas, por ejemplo, apartamentos, esos son los bienes durables. Esos son los bienes durables. Entonces, eso nos denota que hay un papel central del Banco Central. Muy probablemente esta tasa de interés está muy alta. Pero pasando a tu pregunta, el papel del gobierno, sí, en efecto, el gobierno tiene la responsabilidad de impulsar la economía. ¿Cómo se puede impulsar la economía? Bueno, teniendo en cuenta que el sector de construcción fue uno de los que cayó, claramente una de las salidas es subvencionar la vivienda. Porque las personas del comercio y las personas que se dedican a la construcción no van a incentivar su producción, no van a producir más cosas y saben que en últimas nadie va a comprar esos bienes y servicios. Pero si yo sé que yo me voy a destinar a un proyecto de construcción de vivienda y sé que inmediatamente, incluso antes de que yo termine la construcción, me van a comprar esas casas porque las personas están recibiendo subsidios del gobierno, eso me va a incentivar a aumentar la producción. Exactamente lo mismo se puede decir ya ir para el sector de comercio. Si yo digo, voy a aumentar mi producción, incluso motivado por el alza en precios, pero si yo sé que luego esa producción nadie me la va a comprar, no voy a tener incentivos para aumentar la producción. Si sé que de alguna manera el gasto del gobierno se va a traducir en mayores ingresos para las personas, en un mayor poder adquisitivo para las personas, yo sí voy a tener incentivos para producir más, así mejoran los ingresos de las empresas y así aumentan las perspectivas de empleo de los colombianos. La última, profesor Aleán.
Y más se lo pregunto a usted, que es experto en términos económicos, pero también es un ser humano que que vive los mismos pesares de cualquier persona en esta ciudad. ¿Está preocupado? Buena pregunta, Yair. Fíjate que No lo quiero meter en camisa de once varas, por supuesto, pero bueno. Sí, pero, está bien. Fíjate que la última vez que hablamos, y también muchos expertos en economía, incluyendo por ejemplo el ministro de Hacienda, dijo, no, está bien, tenemos un crecimiento muy bajo en el segundo trimestre de 2023, pero no hay ningún problema. Vamos a evidenciar un crecimiento más alto en el tercer trimestre. Entonces, en ese tercer trimestre que estamos evidenciando una caída, no se puede decir y nadie puede decir que seguro este es el punto mínimo y que sin lugar a dudas en el cuarto trimestre de 2023 vamos a tener un crecimiento económico. No se puede decir. Y recuerde que si tenemos otra caída del PIB en el cuarto trimestre de 2024, estaríamos a puertas de una recesión económica. Y tiene que suceder, ahí sí me parece que tiene que suceder, que en diciembre el Banco Central debería bajar las tasas de interés. En términos de preocupación, esa es la perspectiva que me preocupa a mí, Yair, que en el cuarto trimestre de 2023 vuelva a caer el PIB. Ahora, como les mencionaba también la última vez que nos vimos, la economía colombiana muestra un alto grado de resiliencia. Es improbable que eso suceda, pero es una posibilidad que sin duda no se puede descartar.